Muy buenas, soy Adrián Susudio y esto es Charlando con Libros. Hoy vamos a hablar de un libro de Derek Sivers, el único que aún no hemos comentado por aquí por el podcast, y lo vamos, Tu música y tu gente, y lo vamos a hacer con Edu Burgoa y Sari Arponen, que ya han venido por aquí otras veces. Bienvenidos de nuevo. Pues Hola, muchas Adrián. gracias. Hola. Tenía ganas de que volvierais, ya tocaba. Y bueno, lo que siempre me gusta preguntar, ¿qué os pareció el libro? Sari, por ejemplo, ¿qué te pareció? A ver, yo cogí en verano el volumen completo, porque así es como se ha editado en España y la verdad es que se agradece y los he leído en orden, una cosa muy poco original, ¿no? Yo es la que A mí- recomiendo, ¿eh? Ese orden es el que recomiendo. Sí, pues O sea que... me han gustado, por mencionar las obras completas, o casi, me han gustado los cuatro. Es verdad que a priori el de Tu música, tu gente me resonaba un poco menos porque yo no me he dedicado nunca a la música, obviamente, y decía, bueno, pues ya lo leeré cuando saque un rato. Y entonces me dijiste, no, ya verás, te va a gustar, podemos grabar sobre esto. Y dije, venga, pues lo voy a leer. Y a ver, ya digo, yo no conozco nada del tema de la música, pero yo lo que le he sacado son lecturas paralelas o aplicables a campos que tienen que ver, por un lado, con la divulgación o también temas de redes sociales, emprendimiento, y por otro lado también a lo que es la escritura, que al final sobre eso sí que tengo experiencia, ¿no? O sea, me ha gustado bastante, me parece que tiene ideas interesantes, algo diferentes a lo que se suele leer por ahí, ¿no? Y así, al final ahí está la potencia de él, ¿no? Que aporta unas ideas algo que van un poco a contracorriente y que, porque si no parece que todo el mundo hace lo mismo y creo que puede ayudar a la gente a posicionarse, ¿no? Pues, a ver, yo me había leído anteriormente el de Anything You Want, ¿no? El de qué es lo que quieras, ¿no? Creo que lo traduce, ¿no? Sí, lo que tú Y quieras. lo que tú quieras, ¿no? Y bueno, y este es el segundo que me leo, ¿no? Y me parece curioso, ¿no? Tiene la esencia, ¿no? De su forma, ¿no? De Derek Sivers, de su forma de comunicar, ¿no? Así como muy sencilla, muy que intenta, es un libro que tiene como muchos los aprendizajes que él considera, ¿no? De lo que ha descubierto, ¿no? En este caso, ¿no? Pues más del mundo de la industria musical, ¿no? Y de las personas, ¿no? Y él habla mucho, pues eso, ¿no? De cómo se comportan las personas, ¿no? Y qué cosas, pues a él le han ayudado, ¿no? Me gusta, o sea, creo que una cosa que tiene muy buena es eso, su particular tono así como muy humilde, ¿no? O sea, que siendo una persona, ¿no? Que, bueno, pues en Anything You Want cuenta la historia, ¿no? Bueno, pues de cómo consiguió, ¿no? Su éxito en los negocios, ¿no? Y bueno, y la verdad es que lo cuenta todo, pues eso, como a mí esto me ha servido, ¿no? Y esto así muy sencillo, ¿no? No nada pretencioso. Y la verdad es que el libro está muy bien. O sea, va atrás. A mí me pasa un poco parecido como decía Sari, que yo no toco nada ni, ni tengo Sí. relación con el mundo de la música, ¿no? Pero sí que le saco mucho, pues, muchas ideas interesantes, sobre todo, pues eso, pues, un poco de eso, sobre todo de las personas, del marketing, de cómo comunicar, ¿no? Y cómo llegar a otros, ¿no? Y cómo conocer a más gente y conectar más, ¿no? Sí, a mí me pasa lo mismo. Creo que a todo el mundo le pasa lo mismo, ¿no? Como la música, dices, ay, no, este libro, pero luego digo, bueno, es Cybers, voy a empezarlo. Y al final se puede aplicar es que a muchísimas cosas, lo que has dicho tú, el marketing. Y todo el mundo al final se tiene que vender. O sea, aunque tengas un trabajo estable, antes o después te tienes que vender. Sobre la creatividad habla también. De hecho, el subtítulo del libro también es sobre la empatía. O sea, claro, eso es... Yo por eso os dije que os gustaría. ¿Sabes? Tú, Sari, por escritora, tú, Edu, también por lo que divulgas sobre libros, eso también te puede ayudar sobre ellos para tu trabajo, luego lo veremos también. Claro, realmente el título es como que engaña, ¿no? Entre comillas, pero no. O sea, yo es un libro que le recomiendo a todo el mundo y además es que es muy corto, como los otros. Te da tantas ideas, tantas píldoras en tan poco tiempo que yo lo recomiendo. Para mí sería mi tercero favorito. Lo que tú quieras sería el cuarto, el que menos me gustó, aunque me gustan los cuatro, pero sí, tengo que ponerlos en orden y aún así lo recomiendo.
tengo ganas de aquí a poco sacará el quinto, tengo ganas ya de que lo saque. Podemos, bueno, antes de nada, un poco introducir el libro en la parte de Cybers que menos se conoce, porque se le conoce más por la parte empresarial, ¿no? Y es que él quería ser músico de siempre, ¿no? Estudió en un instituto de música, luego trabajó en Warner, que podemos explicar luego ya si queréis cómo consiguió ese trabajo, muy curioso, el de Warner. Sí. Y bueno, también se acabó convirtiendo en músico profesional, más de 1000 actuaciones que hizo, dirigió incluso un estudio de grabación, o sea, una agencia de contratación, un sello discográfico, o sea, hizo de todo. Y aparte de eso, todos los libros que tiene y aparte montó una empresa, CD Baby, que la vendió por 20 y pico millones, que ya hace poco hablamos sobre ese tema, no hace falta ir ahí. Pero podemos profundizar ya un poco más sobre algún tema que os haya gustado en especial. Pues, ¿quién quieres que empiece? Te comento, por empezar, por ir un poco en orden o por el principio. Aquí hay una frase que, hablando sobre la creatividad, dice una cosa que a priori la gente diría, pero ¿qué me estás contando? Y dice, los negocios son creativos. Y claro, al principio dices, bueno, yo entiendo que alguien que es músico o alguien que escriba hable sobre la creatividad, pero cuando dice que los negocios también son creativos, y de hecho está subrayado así o está en negrita, dice, no utilizar tu creatividad tratando de ir a lo seguro es lo peor que podrías hacer en los negocios, al igual que con la música. Dice, suéltate, ten confianza, sé creativo, juega y experimenta y rompe las reglas, prueba cosas que nadie haya hecho. Esto es verdad. Y es verdad que ahora mismo, por ejemplo, el mundo del emprendimiento, vamos a decir online, ¿no? Es un mundo que sobre todo ya venía de antes del COVID, pero sobre todo a raíz de la pandemia ha explotado muchísimo. Todo el mundo del emprendimiento online, los infoproductos y todo lo demás, ¿no? Y parece que, bueno, pues en ese mercado es muchas veces difícil distinguirse, ¿no? Y es verdad que todo el mundo hace un poco lo mismo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en tema de lanzamientos, pues parece que hay 2 o 3 formas de hacer los lanzamientos y parece que si no haces un lanzamiento pues como dicen los grandes, es que no me acuerdo ahora de los nombres de la gente esta, pues mucha gente aplicó el tema de los 4 vídeos y luego abres el carrito y vendes, o el lanzamiento y luego un webinar de ventas y no sé qué. Y al final todo el mundo parece que hace lo mismo, ¿no? Y probablemente para distinguirte, para ser algo especial y llamar la atención de la gente, la creatividad en los negocios también sea algo interesante. Y lo mismo podría valer también para escribir libros, porque me lo llevo un poco a ese terreno, incluso cuando generas contenido para redes sociales. Ahora mismo todo el mundo hace lo mismo, ¿no? Y cosas muy parecidas y se rigen un poco por el algoritmo, ¿no? Y parece que si hay que hacer las cosas de esta manera y hacer vídeos chorras para Instagram haciendo bailecitos tontos, pues tú también tienes que hacer eso. Pues no, pues hazlo a tu manera, hazlo de otra manera y además si esa manera en la que lo hace todo el mundo, no tienes por qué hacerlo igual, ¿no? Sino ser creativo y si se te ocurre una idea loca, que te resuena, pues quizás sea buena idea hacer esa idea loca, aunque no sea lo que esté haciendo todo el mundo, ¿no? A mí me parece totalmente aplicable a los negocios, al emprendimiento, a la vida y a cualquier cosa que te propongas, ¿no? Se me A mí ocurre esa a la parte... gente que hace los currículums de una forma original, ¿no? ¿No os habéis visto a veces que hacen currículums? Para eso, por ejemplo, se puede aplicar. Sí, sí. ¿Qué decías, Edu? Sí, sin duda. A mí esta parte también me conectó, es una de las primeras ideas, ¿no? Del libro que me conectó. Y yo lo veo, o sea, mucho en o sea, pues, a ver, yo trabajo pues creando productos digitales, ¿no? Dentro bueno, pues de una empresa tecnológica, ¿no? Y entonces trabajo mucho pues con gente como más técnica, ¿no? Y luego pues de todo tipo, ¿no? Pues más también otras personas más de marketing, de ventas, ¿no? Y es súper curioso porque profesiones que son muy creativas, o sea, quiero decir, las personas que desarrollan productos, pues al final tienen que encontrar soluciones continuamente y pensar ideas nuevas y demás. Y parece como o sea, muchas veces se ve el mundo como que la parte de los negocios es otra, o sea, vamos, que siempre igual, ¿no? Y no es para nada así. De hecho, en realidad es un mundo mucho más abierto los negocios, ¿no? Tú puedes comercializar un producto de formas muy diferentes, puedes
ponerles precios de formas muy diferentes, puedes, o sea, capturar, digamos, o sea, bueno, encontrar valor de necesidades diferentes, ¿no? De nuevas necesidades que otros no están cubriendo bien, ¿no? Y ya te digo, y la forma de comercializarlo, por ejemplo, cosas que parecen tan tontas como cómo se vende, ¿no? De poner un precio fijo pues a vender, que la gente pague más por el valor que obtiene, ¿no? Cambia totalmente y te puede disparar un negocio pues eso, de ir como pues más plano a que realmente se te dispare porque la gente encuentra esa forma, ¿no? de obtener valor, ¿no? Entonces, esas son cosas que últimamente le doy muchas vueltas y cuando vi esto digo, es que, o sea, es totalmente cierto. A veces puede ser un lienzo en blanco. O sea, otras veces es verdad que esta es una industria que tiene muchos estándares y tal, pero aún así tú puedes salir y encontrar otra forma, ¿no? Y eso es lo que te va a hacer diferente, ¿no? Ujú. Y también dice que, claro, dice el marketing para él, aparte de esto, no es, por ejemplo, spam, no es hacer anuncios, no dice Mm, que es más empatía. Dice, la gente que te va a comprar es esa gente con la que hablas, a la que escuchas, esos clientes, que esos son realmente los que es mucho más probable que te acaben comprando por empatía, por confianza. Porque hoy en mm, día, ¿no? Hay tanto que muchas veces no se compra simplemente por confianza, ¿no? No, un producto, si no sabes, a no ser que seas una gran empresa, pero esa gran empresa lleva años trabajando la confianza con los clientes. En vez de esas empresas que son súper frías, ¿no? Súper tan profesionales que dices, no estoy hablando con una persona. O cuando llamas a una empresa y ya te sale un robot, eso ya es como dices, buf. Dices, aquí no, o sea, no, aquí no hay que utilizar ni inteligencia artificial ni tal, ¿no? Con el cliente. Sí, sí, enlazando el tema de lo que estáis comentando del marketing y al final de las ventas y demás, bastante más adelante, prácticamente al final del libro, dice una cosa que tiene mucha razón y es, vende música, bueno, música, pero podría ser cualquier cosa y de hecho los Sí. ejemplos que pone son de otra cosa. Dice, resolviendo una necesidad concreta, ¿no? En la música sería que, por ejemplo, la música ambiental para masajes o para yoga se vende muy bien y dice, por ejemplo, si alguien vende velas, dice, pues si uno dice, mis velas son súper chulas porque la cera es de no sé dónde y tiene una mecha súper chachi, de buena calidad, pero el otro dice, estas velas son de oración, enciende una cada vez que reces. O podrías decir, probablemente venderías más y dices, estas velas son para meditar. Cada vez que medites y enciendes esta vela vas a meditar mejor, vas a vender muchas más velas. Esto también tiene un poco que ver con lo típico que se dice también, de que si, y lo menciona también en otra parte del libro, ¿no? Que el cómo te presentas también es súper importante, porque al final si vendes algo muy genérico y además para todo el mundo, no te estás diferenciando, ¿no? Esto también lo explica en el libro, en la música. Si tú dices, cuando te preguntan, bueno, ¿y tú qué música haces? Y dices, oye, pues yo hago una música que es mezcla de rock, pop, reggae, con un toque de flamenco y no sé qué, Mm. y además es muy original e innovador, y luego también en otro sitio dice, tienes que escucharlo para entenderlo. Y dice, Ya. no, di algo que sea original, que sea disruptivo y que además la gente te recuerde por ello, ¿no? Tu caso mismo, Sari, o sea, podríamos decir, tú podrías decir, no, yo hablo de salud, ¿no? Sí, O no, pues en vez de eso dices, no, hablo sobre microbiota y, ¿no? Y además tienes el gancho del título. Es la sí, microbiota, idiota, ¿no? sí, Tú ahí sí, lo has sí. aplicado, claro. Sí, es que en otro sitio dice, dice que cuando él se mete a hablar sobre lo importante que es conocer a las personas y de meterte en una industria discográfica, por ejemplo, dice, claro, si tú les mandas una maqueta, no lo va a escuchar nadie salvo que conozcas a la gente, pero es que además van a escuchar un trozo de 5 segundos. Y esto me recuerda, me lo lleva un poco al terreno de la medicina. En medicina se dice que esto aplica al médico o al profesional de la salud que sea, cuando a ti te entra un paciente, los primeros 7 segundos son los que determinan el impacto o qué impresión se va a llevar ese paciente de ti, los primeros 7 segundos. Entonces, si tú quieres generar un impacto en donde sea en la vida, en la música, entrar en una discográfica, empezando una charla, los primeros segundos son súper valiosos. Y lo que dice es, oye, llévate ya la frase que vas a decir, que sea una frase impactante, que sea una frase descriptiva, que de verdad describa lo que eres,
o lo que ofreces de una forma que la gente luego recuerde y quiera saber más, ¿no? Esto también es un mensaje bastante potente que ofrece que puedes aplicar a cualquier ámbito de la vida o de los negocios, ¿no? Aquí quiero hacer una especie de llamamiento porque dice esto, el título que busca una frase pegadiza, ¿no? Pues que los oyentes que me busquen una frase pegadiza, si les apetece, del podcast. Que me los pasen, que me las escriban por iVoox, por el grupo de Telegram, por Twitter, por donde sea. Si les apetece, si se les ocurre una frase pegadiza, puede estar muy chulo. Claro, aquí por ejemplo dice la de mi música es una mezcla entre los Beatles y James Brown. Claro, algo que dices, ¿cómo? Tengo que escucharlo, ¿no? Solo una frase dice eso. No lo mismo, pues lo que has dicho tú antes, Sari, ¿no? Mi música es una mezcla de todos, tienes que escucharlo. No, no es lo mismo. Sí, a mí por la parte del marketing, o sea, me conectaba mucho esto de la empatía, ¿no? De al final, ¿no? Porque a veces se pierde con eso del marketing, ¿no? Que suena a veces de esto vender cosas, ¿no? Es como, y no, se trata de al final de eso, de ponerte en lugar de la otra persona, ¿no? Que es lo que dice Cybers, ¿no? Dice, ponte en lugar de la otra persona y entonces, bueno, entiende qué necesita, ¿no? Y dáselo, ¿no? O sea, es un poco así. De hecho, hace como mucha insistencia, ¿no? En pregúntate qué es lo que realmente quieren, ¿no? Que hace, pregúntatelo una y otra vez. Y eso me parece súper buena, o sea, me parece una idea muy potente, ¿no? Y que realmente esto se usa mucho también a nivel de producto digital. Se trata de encontrar siempre nuevas necesidades, ¿no? De los clientes. Tú preguntas, pero ¿qué quiere aquí, no? Y qué es lo que... Entonces, entrar es el preguntar una y otra vez, encontrar cuáles son las frustraciones, ¿no? Pues eso, de los potenciales clientes. Esta es realmente donde se encuentran las oportunidades, ¿no? Para crear nuevos negocios, ¿no? Y entonces me parece interesante, lo plantea ahí en el mundo de la música con relaciones personales, así, pero realmente es un sistema, ¿sabes? Para mí me parece como un sistema de realmente encontrar oportunidades en general que lo puedes aplicar a mucho más allá, ¿no? Del mundo de la música. ¿Y qué otro tema, Edu, te gustó? Pues bueno, hay bastantes, ¿no? Por ejemplo, a mí hay uno con el tema este de la creatividad, ¿no? Que también saca al principio, que es el de esto solo es una prueba. Me A ver parece qué una... pasa, se llama. A ver A qué ver qué pasa, ¿no? Sí. pasa. Me parece una buena mentalidad, ¿no? De enfocar las cosas, ¿no? O sea, creo que, o sea, yo, a ver, hay muchas cosas que las dice de una forma un poco extrema, ¿no? Pero o sea, yo creo que al final tú tienes que tener una intencionalidad de las cosas, pero sin embargo no tener miedo de fallar, ¿no? Y Sí. entonces creo que si tú pruebas algo a ver qué pasa, no puedes fallar, creo que tiene la parte de compensar ese miedo, ¿no? O sea, creo que tampoco tienes que hacer cosas así porque sí, ¿no? Pero es O sea, una que a lo mejor... prueba, ¿no? Sí. Pero a la hora de plantearte, en ese momento que tienes una idea, ¿no? Piensa en un experimento, ¿no? Piensa, esto es un experimento, no pasa nada. O sea, si falla, pues bueno, no pasa nada. Y porque en la mayor parte de las cosas es así, o sea, realmente no pasa nada, ¿no? Y si tienes esa mentalidad vas a probar muchísimas más cosas, fallarán muchas, pero encontrarás aciertos que no hubieses encontrado, ¿no? De si no hubieses utilizado esa mentalidad. Entonces me parece una mentalidad para, para entornos creativos, y los negocios son creativos, ¿no? que me parece muy, o sea, muy buena y muy potente, ¿no? Así empezó este podcast, a ver qué pasa. Así lo empecé como, a ver qué pasa, a ver si me oye alguien, ¿no? A ver si en los mundos de internet alguien, sí. Sí, yo también tenía esa parte marcada de, oye, esto que haces es una prueba, a ver qué pasa. Eso está muy bien, o sea, a mí me parece una buena idea. Pero es verdad que hay veces que hay gente que dice, venga, voy a hacer esto, y empiezan como un megaproyecto, meten un montón de inversión, de tiempo y dinero en algo, y dicen, venga, voy a ver qué tal sale. Y si no están a veces, no sé, si no están bien marcados a veces de antemano el qué es lo que tú consideras que es tu objetivo, qué vas a considerar un éxito, qué vas a considerar un fracaso, puede ser que digas, venga, es una prueba, voy a probar. Pero a lo mejor no salió bien y no eres capaz de reconocer, que esto no lo comenta él específicamente, pero si no, no sé si yo creo en este libro no, sí que lo dice en otro sitio. Oye, llega un momento en el que a lo mejor tienes que darte cuenta de que, oye, esto no salió bien. Sí que lo comenta en otro capítulo de este libro, en otra sección, cuando
y habla sobre los consejos, ¿no? Cuando sigues un consejo y ese consejo va en contra de lo que te entusiasma, pues acaba él montando una empresa, le dicen, bueno, tendrías que, vale, graba tu música, pero aparte monta una empresa y haz una discográfica. Y él dice, pues voy a hacer esto. Porque Y es lo no lo, lógico, sí. claro, porque era lo lógico. Y él luego, después de 2 años, 2 años ahí haciendo una cosa que a lo mejor dijo, venga, voy a ver, probar qué tal. Está bien, pero yo ahí añadiría que también está bien decir, vale, ¿qué es lo que voy a considerar un éxito? ¿Qué es lo que voy a considerar un fracaso? ¿Hasta qué punto meto mis activos o mis recursos en esta prueba? Porque claro, hacer una prueba es lo típico, no meter todos los huevos en una misma cesta. Como digas, venga, voy a meter toda mi pasta, voy a hipotecar la familia, o sea, la casa, voy a dedicar todo mi esfuerzo en esto y si sale bien, pues muy bien. Y si fracaso, pues no pasará nada, claro. Si metes todo tu esfuerzo y tus recursos en ese esfuerzo y no eres capaz de reconocer que te ha salido mal, entonces está bien, es una prueba, no pasa nada, pero desde esa perspectiva de saber reconocer, pues mira, esto no me salió bien. Y ahí también es verdad que él dice de practicar el rechazo, ¿no? En otro de los capítulos que lo tengo marcado, dice, oye, todos los días busca conscientemente que te rechacen, que te digan un no. Y no es un mal consejo porque hoy en día, bueno, pues muchas veces hay como poca tolerancia a la frustración, poca tolerancia a que te digan que no. Y alguna vez he leído por ahí a coaches de esto para que los tíos se lo dirigen más a los chicos, ¿no? Para que liguen, ¿no? Le dicen, intenta ligarte todos los días a 10 chicas y oye, aunque 9 te digan que no, a lo mejor una te dice que sí, ¿no? Y Entonces la está primera es bien, de prueba. Siempre te dicen que claro. la primera es de prueba. Dice, la primera no vas ni a ligar porque vas a estar nervioso. Y la primera ya es a ver qué pasa, pero en plan que sabes que te va a rechazar. O sea, la primera es busca el rechazo, les dicen. Sí. Ahí está, pues esto lo dice Derek también aplicado un poco al mundo de la música, ¿no? Sí, a ver, el tema exacto, de plantearse que ese experimento, pues tener una serie de checkpoints, ¿no? De puntos de control en los que revalúas, ¿no? Esa decisión. Es que si no, no es un experimento, ¿no? De alguna forma. Claro. No, porque si no, no estás encontrando ningún aprendizaje, ¿no? Pero sí, o sea, está claro que él lo lleva como que lo simplifica mucho. Pero bueno, para la gente que tiene muchas ideas y no se atreve a probar ninguna, creo que esa mentalidad, ¿no? Porque no quiere fallar, creo que esa mentalidad ayuda. Está claro que hay... Hay Para que gente que es lo contrario. hay gente que es lo contrario, entonces a lo mejor eso no le ayuda. Claro, exacto, ya es Necesita más demasiado. foco. Sí, 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 exacto. Y era un poco relacionado con lo de que decías tú, Sari, de la brújula de la intuición, ¿no? Como de ver lo que te entusiasma y lo que te drena. El otro día Marcos Vázquez en una entrevista decía que con todos los que empezó, cuando él empezó, ya no queda casi nadie. Claro, porque a lo mejor se enfocarían en cosas que realmente no les entusiasmaban o se abrieron y empezaron a hacer más cosas, que eso lo hizo también en otro capítulo Cybers, de delegar o de algunas partes que no hace falta que tú hagas todo. Si hay una cosa que no te gusta, no la hagas. Ahora, hoy en día no puedes contratar a gente de 1000 cosas, ¿sabes? Entonces es un poco vigilar también eso. Como tú ser intuitivos, escucharte como a ti mismo si eso realmente te está llenando y si vas a ser capaz de hacer eso durante mucho tiempo, ¿no? Es el a ver qué pasa, pero también voy a ser capaz de hacerlo más de una vez, ¿no? Voy a disfrutar con ello. Claro, es que... Eso es muy bueno. Viene a decir algo como que eso pues lo traslada, ¿no? Con ejemplos de la música, ¿no? Dice, pues a lo mejor tienes que hacer otras partes del negocio, ¿no? Y tienes que aprender a hacerla, pero tampoco te conviertas en un especialista, ¿no? Es decir, llega un punto en el que tienes que elegir si quieres seguir, en este caso, siendo músico o si quieres dedicarte a eso porque realmente te llena más, ¿no? Y entonces, pero no te disperses porque al final puedes acabar siendo... O sea, dispersate es lo justo para aprender lo justo de ese negocio y luego contrata a alguien que se dedique más, ¿no? Si no, abandona la música y dedícate a esa profesión que has descubierto, a esa nueva vocación. Sí, sí, de hecho dice, puedes hacer cualquier cosa, pero no puedes hacerlo todo. Y efectivamente, esto puede pasar cuando eres autónomo, sobre todo un solopreneur, que ya lo llama, ¿no? Un emprendedor en solitario, que al principio tienes que hacer de todo
y parece que llega un momento en el que haces tantas cosas del mundo más específicas, puede ser desde fiscalidad, contabilidad, hacer una página web, llevar las redes sociales, toda una serie de cuestiones que no tienen que ver con tu proceso creativo y al final estás, o de negocio en sí, y al final estás metido en una marraña de cosas en la que a lo mejor el 80 o 90% de tu tiempo son cosas totalmente accesorias. Claro, cuando empiezas está bien saberlo, pero llega un momento que ya no puedes ir por esa vía. Y efectivamente lo que comentabas específicamente sobre el tema de lo que te drena y lo que te entusiasma, por algo tiene el libro, si no te entusiasma no lo hagas. Y a mí esta cuestión me parece muy potente y yo lo llevo directamente a lo que es el gut feeling, ¿no? Esa intuición, en inglés lo llaman gut feeling, en español podemos decir corazonada, y en realidad muchas veces dicen los que hablan sobre el proceso neuropsicológico de la toma de decisiones, nosotros tomamos las decisiones de una forma inconsciente mucho antes de hacernos consciente de la decisión y luego todo lo que viene después es lo que tú explicas sobre por qué has tomado esa decisión. ¿Qué pasa? Que en el fondo muchas veces sabemos si la decisión que hemos tomado es la que deberíamos haber tomado o la que nos dicen las tripas que tomemos. Pero ¿qué pasa? Que a veces pues dices, no, en realidad voy a hacer esto porque debería hacerlo, porque me han dicho que lo haga porque es lo más inteligente o porque no puedo decirle no a esta persona. Él habla sobre que piensa, por ejemplo, que los rock, las estrellas de rock, pues oye, son los reyes del mambo y son los que deciden cómo se hacen todas las cosas. Y luego dice que prácticamente todas las quejas son porque les decían, tienes que escribir esta canción o tienes que hacer esto de esta manera y no era lo que ellos querían hacer, pero es que al final también tenían un jefe, ¿no? Y claro, aquí es verdad que hablar de que hay que hacer las cosas desde el entusiasmo y desde el gut feeling es fácil según donde estés, pero si estás trabajando a cuenta ajena, además en algo que ni siquiera tiene nada que ver con tu propósito, con tus gustos, y no eres capaz de disfrutar de alguna manera lo que haces, lo que decía Marcos Vázquez en esa misma entrevista, que yo también la escuché el otro día, ¿no? Decía Marcos Vázquez que hacían como formaciones en su empresa y que dio una formación a una gente o algo a unos clientes y que en el feedback que recibió después fue, bueno, lo ha hecho bien, pero se nota que ya que no le entusiasma lo que hace, ¿no? Y claro, está fenomenal y pienso que hay que intentar seguir el gut feeling siempre que puedas, pero también es verdad que a veces desde donde estés quizás no puedas seguir el gut feeling, ¿no? Pero Claro. para mí, yo siempre que he tomado decisiones y no le he hecho caso al gut feeling, cuando no le he hecho caso a esa intuición y al entusiasmo, la he cagado. O sea, siempre. Y lo sé perfectamente. Y ahora estoy procurando tener más en cuenta esa intuición. A mí por lo menos me funciona fenomenal, ¿eh? No sé cómo Claro, os funciona a también, vosotros. también depende de para qué, porque tú mismo lo has dicho, ¿no? Del trabajo. A veces, o si tienes un side project, ¿no? Por ejemplo, lo mío, el podcast. Claro, si ya tengo un trabajo y además me pongo a hacer una cosa solo porque dicen que hay que tener otros proyectos, que hay que hacer infoproductos o lo que sea, pues ahí me voy a acabar quemando, ¿no? Sobre todo se puede escuchar, sobre todo en escuchar tu intuición para el arte, para cualquier cosa, para escribir libros, para la música, para cualquier cosa a divulgar por internet. Ahí creo que hay que escuchar más, porque es que además muchas veces te vas a encontrar con el silencio, ¿no? Con el cri cri, con muchas cosas que piensas, las haces ahí, haces un hilo de Twitter de un libro que dices, ¡guau! Este lo va a petar, y luego no, lo que sea, escribes un libro que dices, este va a ser mejor que el otro, y luego no, porque es que no. Pero si tú lo has hecho, si no lo haces por el resultado, si lo haces con el entusiasmo, es diferente. Vas a seguir haciendo, pero en cambio, de la otra forma, a la primera vez que no triunfes, que va a pasar a todo el mundo, o sea, nadie se ha metido una hostia con... La primera vez ya te vas a rendir, no vas a seguir. Sí, yo creo que, a ver, creo que en general para, por ejemplo, es lo que decías, ¿no? Para side projects es perfecto esa forma de funcionar, ¿no? Incluso a veces, por ejemplo, para temas de decisiones de, pues sí, de quizá de carrera profesional, sea buena, ¿no? Porque dices, tú lo puedes racionalizar mucho y eso va a tener un peso, pero
pero es que al final es lo que tú quieres, cómo quieres dirigir tu vida, ¿no? Y entonces es importante eso, porque si no te estarás equivocando, ¿no? Entonces creo que sí, creo que para ese tipo de cosas sirve bastante. Lo que, claro, en otras situaciones, ¿no? Pues que a lo mejor a lo mejor tú tienes una intuición, ¿no? Y estás colaborando con más personas. A lo mejor ahí tu gut feeling lo tienes que modular porque dices, oye, ¿y por qué no probamos lo que dices? A mí me suena fatal, ¿no? Pero Claro. dices, no tiene ningún sentido y no tal, y a mí incluso no me gusta, pero ¿y si lo probamos? Y resulta que estoy equivocado, ¿no? Y que tal, ¿no? Entonces, a lo mejor, o sea, sí creo que para dirigir tu vida en muchísimos casos sirve, o sea, pero claro, luego cuando funcionas con No otras para todo. personas hay que, claro, hay que modular ¿no? Esas intuiciones, ¿no? Y intentar buscar otras formas, ¿no? De tomar decisiones. Bueno, depende del contexto, claro. Sí, 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 al final totalmente. O todo puede sea, acabar diciendo, depende del contexto, sí. Cualquier idea depende del contexto, sí, Claro, es que sí. a lo mejor trabajas a cuenta ajena y tu gut feeling te dice, manda hoy a la mierda a tu jefe, y probablemente no sea una muy buena idea, ¿no? Pero a lo mejor no es gut feeling, a lo mejor es simplemente la emoción, ¿no? A veces confundimos la emoción del momento con algo que tienes ahí que lo vas a estar mucho tiempo, ¿no? Con eso que dices, tengo que cambiar de trabajo, tengo que cambiar, y cada vez te vas amargando y lo ves, hay gente, ¿no? Que cada vez se va encogiendo y tal, y dices, claro, hay que verlo cuando es una emoción del momento o cuando ya eso se prorroga en el tiempo y dices, esto ya no es, esto ya es que estás mal, ¿no? Que realmente no era de un día. Sí. Hay un tema que me gustaría también comentar, es el de no promocionar. Que eso a vosotros me interesa. Cuando dice lo de hasta que no has sacado ese producto, ese libro o lo que sea, no promociones. Que es lo a muchas editoriales le dicen a los escritores, no, empieza a generar hype, ¿no? Empieza a hablar de tu libro y empiezan a hablar del libro 3 meses antes de que salga. pero Y aquí Saibes dice que no. eso nadie lo sigue, ¿no? O sea, quiero decir que es como, ¿no? No lo sé, ¿sabes? Hoy creo que salía el libro de Saint Paris, que lo he visto por ahí. Y digo, joder, pues pensaba que había salido hace 6 meses, ¿no? Sí. O sea, que me pasó la sensación que describe Cybers, pero no ¿Cuál sé. es la O sea, sensación? Dila, porque no hemos hecho eso. sí, la sensación de esto ya me suena, esto ya es viejo, ¿no? No es Y es nuevo. verdad, no es nuevo. Y es verdad que me ha pasado hoy mismo viéndolo con el libro y digo, ostras, pero si esto yo pensaba que había Sí. salido, ¿no? Y con los Y trailers de películas que los sacan 2 años antes. Y cuando ah, ves 2025, digo, pues vete a la mierda. ¿Qué me estás generando hype? Ya me olvidaré para entonces. Bueno, es ahí curioso. sí, ahí yo desde el punto de vista de mi experiencia con la publicación de los libros, yo no sabía muy bien cómo iba eso porque, a ver, hoy hay una cuestión que es Amazon, ¿no? Por lo menos para el tema libros. En música, por ejemplo, no sé cómo funciona, pero por ejemplo en tema libros, un libro que sale en una fecha, pues vamos a decir 15 de noviembre, en Amazon aparece disponible para la preventa con 2 o 3 meses de antelación. Y aún así, de hecho yo cuando he publicado mis libros, a mí nadie, o sea, a mí no me avisaban, oye, ya lo hemos subido a Amazon. Me lo encontraba yo de casualidad, así que me aparecía, ¿no? Y porque efectivamente desde las editoriales le dicen a la gente, lo empiezas a y te dicen, lo empiezas a promocionar a partir de tal fecha, porque luego es verdad que, claro, Amazon en particular, que parece que se lo come todo porque tiene un algoritmo determinado y ahí aparece una lista de ventas que además es muy dinámica, ¿no? Las preventas luego pues tiene un algoritmo que funciona de una manera determinada y puede hacer que se posicione muy bien el libro el día que verdaderamente sale. Y es verdad que tú si empiezas a decir, pues va a salir mi libro en tal fecha y lo promocionas y la gente sabe que va a salir y lo puede comprar en preventa y de verdad están deseando que salga, pues lo compran en preventa y luego les llega. ¿Qué hacen muchos autores? Hacen una promesa, si lo compras en preventa te regalo X cosa, lo que sea. Claro, Pero ahí ya obviamente, están vendiendo realmente, Sari, perdón. O sea, claro, ahí están realmente, vendiendo porque ya porque está el puedes enlace. comprarlo. Ya puedes Sí, comprarlo, aunque no puedes obtenerlo, pero ya puedes comprarlo, claro. sí, o sea, eso sería un poco diferente. Entonces, él cuando dice eso, claro, si el músico no tiene nada que ofrecer o el de la película no tiene nada que ofrecer, en el caso del libro ya lo estás vendiendo de facto, porque lo puedes dejar comprado en preventa.
También es verdad que no es lo mismo, pues, o sea, piensa un autor, pues no sé, Juan Gómez Jurado, no sé si lo habéis leído, a ver, bueno, vende muchísimo, ¿no? Y sus fans están esperando cada uno de sus libros como agua bendita. Juanjo, ¿cuándo vas a sacar, Juan, ¿cuándo vas a sacar tu libro? ¿Cuándo vas a sacar tu libro? Y él lo lleva avisando meses, pero efectivamente está en venta en una plataforma. Si solo estuvieran los libros en una librería, no tendría sentido ninguno, pero es verdad que aquí el tema del marketing y las plataformas de venta online, quizás esta parte que él cuenta no sea tan aplicable si el producto está disponible. Puedes empezar a calentar a la audiencia, que se dice desde el momento que se puede hacer La la preventa, pero preventa, ahí es ¿no? como venderlo, claro, en ese caso es diferente. Pero ¿cómo te ha funcionado a ti salir la preventa? Porque en mi caso yo creo que nunca he comprado un libro en preventa. O sea, es como que, si está en preventa, pues no, ¿sabes? Digo, no, ya Mm, cuando salga, en mi caso, no sé la gente cómo funcionará, si funciona bien, pero no, Hombre, que no, con el de la microbiota, que salió el 3 de marzo del 2021, estaba en preventa. Y el día que salió, 3 de marzo, ya se agotó en Amazon. O sea, ujú, aparecía como agotado y sacaron enseguida, el mismo día que salió, sacaron la segunda edición, ¿no? Aunque, bueno, muchas veces las ediciones son reimpresiones, pero bueno, las llaman ediciones, ¿no? sí, Entonces ahí sí que funcionó bien, pero depende mucho también de muchos factores. Es que no hay, a veces sacan libros, por ejemplo, que parece que van a ser, que lo van a petar y luego, pues porque, no sé, youtubers, no influencers con 500.000, 1 millón de seguidores, que muchas veces, bueno, y tuviste a un invitado sobre esto, ¿no? Era Sergio Parra, el que escribe sí. libros para Peña, ¿no? Claro, pues si el libro ni siquiera lo ha escrito la persona, o no es muy allá, el hecho de que tenga 1 millón de seguidores o suscriptores en YouTube no significa que esa gente quiera leerse un libro de ese tío, ¿no? Ya. Depende mucho del contexto, ¿no? Mm. ¿Y tú, Edu? Para otros casos, para productos y demás, como... No sé, a mí ya te digo, es algo que me chocó porque siempre he pensado que todo se anuncia antes, ¿no? O sea, me chocó un montón, pero bueno, o sea, ya te digo, no tengo una opinión clara sobre esto y Ujú. me pareció contradictorio con cómo con lo que experimento, ¿no? Es verdad que sí, claro, si no puedes, o sea, no parece práctico, o sea, si no piensas, pero si no puedes vender, ¿para qué no? Invertir antes, ¿no? Pero en general nada funciona así, o sea, casi todo se anuncia antes. O sea que muy contraintuitivo, vamos, al menos, y contra la Es que sabiduría popular de esto, ¿no? O sea, sí, o es que yo creo que en el marketing hay muchas cosas que se hacen porque todo el mundo las hace. O sea, muchísimas cosas porque todo el mundo las hace y es más porque si no las haces como todo el mundo, te van a decir, ¿por qué no lo has hecho como todo el mundo? Lo estás haciendo mal, no eres un profesional. Y en cambio el marketing no es una ciencia exacta para nada. Es soft science total. O sea, es que no... Entonces, claro, seguro que hay gente que no lo hace, que hasta que no sale ese producto no empieza a darle caña. Lo que pasa es que a lo mejor estamos acostumbrados a ver anuncios de antes, pero puede ser. Creo que no es tan así. Si pienso, hay productos que sí, que hasta que no lo sacan. Otra cosa es que saques ese producto y luego lo vayas mejorando. Como hice yo con mi curso. Saqué el curso y cuando lo saqué, entonces lo empecé a hablar de él. Pero luego lo fui mejorando, lo fui ampliando, pero ya había un producto ahí. Claro, eso es diferente en ese caso. De, ¿Queréis hablar de algún otro tema que os haya resonado? Yo tengo aquí un ah, montón, O sea, que Sí, yo decid también tengo un vosotros. montón. A ver qué diga Edu, que si no hablo yo mucho. sí, hay uno bueno, pues no sé, también relacionado con esto de alguna forma con el marketing también, ¿no? El de lo de haz que la gente se haga preguntas, ¿no? O sea, Ujú. eso me parecía bastante interesante porque por el cómo, o sea, de alguna forma ponerse en la piel de la otra persona y, y pensar, ¿no? En contar las cosas de forma que hay una serie de cosas que no has contado, ¿no? Y que se van a formularse preguntas en la cabeza de la otra persona.
Y a mí esto, por ejemplo, es algo o sea, yo también es algo que le doy muchas vueltas cuando, pues, por ejemplo, con presentaciones, ¿no? Bueno, pues, no sé, con storytelling, por ejemplo, cosas de storytelling de datos, ¿vale? O sea, es decir, aquí hay unos datos y hay una serie de preguntas que se deducen de eso, ¿no? Y entonces, y muchas veces funciona, ¿no? O sea, a mí eso es que muchas veces dices, vale, y esto tal, ¿no? Y la reacción del cliente es una determinada y es como que la puedes casi anticipar, ¿no? Porque hay huecos que son lógicos, que aparecen ahí y se formulan esas preguntas en la cabeza. Y creo que es mucho más interesante así, porque generas una conversación, provocas conversaciones, ¿no? Que de otra forma le estás como aplastando con datos o con historias a alguien que le estás dando todo masticado y no le estás permitiendo pues utilizar su intelecto, ¿no? Y tener esa conversación. Entonces, a mí ese tema me parece súper interesante, ¿no? Lo plantea ahí, ¿no? Con el misterio, genera misterio, alimenta esa curiosidad, ¿no? Y mantiene ese interés, ¿no? Me parece una cosa muy curiosa. Sí, al final eso parte de la empatía, ¿no? También dice que piensa siempre en cómo puedes ayudar a alguien, ¿no? Por ejemplo, y también habla mucho, esto entronca también un poco directamente cuando habla sobre las personas y las conversaciones. Bueno, plantea una cosa que a mí a día de hoy se me hace un poco inviable. O sea, el ayudar a la gente, el ser empático y también el hacer preguntas o que te pregunten. Eso es fantástico, pero luego, entroncando directamente con eso, con las relaciones y con las personas, él dice que tengas una base de datos de contactos. E incluso te dice con qué frecuencia tienes que contactar a esos contactos y ofrecerles tu ayuda. Claro, yo no he podido, a ver, entiendo que serían contactos de lo que se llama el networking, ¿no? El business networking, o sea, tener redes, esas redes que vas creando con personas, no tanto con seguidores o con fans, porque eso sería bastante inviable. Pero es verdad que yo cuando, llevándolo un poco a mi terreno, a mí sí que me pasa, es que yo, pues al final y acabo conociendo un montón de gente, pero yo sé que a mucha de esa gente, si yo les contacto luego, oye, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? En mi caso particular, por el sector donde estoy yo, me dirían, ay, pues qué bien que me preguntes, tengo un problema intestinal y a ver si me pasa consulta o qué probiótico me tomo. Y yo digo, vale, esto lo podrás aplicar en el mundo de los negocios, en el mundo de la música, o cuando esa ayuda a lo mejor se materializa o se cristaliza de otra manera, pero no es aplicable a todos los sectores. De hecho, yo eso lo pensaba, digo, ostras, yo me abstendría muy mucho de contactar a la gente que conozco, aunque sea de contextos, vamos a decir, profesionales o de trabajo, porque incluso sin mantener ese contacto, y él dice eso, dice, claro, mantén ese contacto porque cuando, y no tengas, también dice en otro sitio, no tengas miedo de pedir ayuda, pero no la esperes, porque él dice, porque si no, luego fastidia mucho que vayas a pedir ayuda después de 2 años de haber conocido a alguien si nunca has mantenido el contacto interesándote por esa persona. Claro. Y a mí sí que me pasa mucho que hay gente de la que no he sabido nada en años a veces y de repente me escriben, oye Sari, y me imagino que es a esto a lo que se refiere, ¿no? Me pasa esto y necesito que me pases consulta, que me recomiendes a alguien o que me tomo. Y pienso, jolín, chico, llevas sin decirme nada desde hace 2 años, 4 años, 7 años, Sí. y ahora me escribes porque te viene bien a ti, porque me necesitas. Yo Y eso no lo este, hago nunca, ¿eh? Yo no soy claro, capaz, ¿eh? Yo no soy capaz de hacer eso. Sí, sí, porque es eso él lo como, dice, o sea, pero hay mantén el gente, contacto. claro, claro, mantener el contacto y lo pone por niveles, ¿no? Depende del interés, que contacta cada varias semanas, pero claro, también lo dice que mantener el contacto, pero es como una buena relación o casi como amigos, ¿no? O preguntar, si, claro, a lo mejor tú sabes si hay gente de tu sector, pero que sabe ya del tema, que son también de salud, pues a lo mejor, como te ha pasado, tú has hecho amigos, ¿sabes? Has hecho amigos y al final has mantenido el contacto, lo que pasa que ha sido más natural. Por un lado, él dice de tener una base de datos y que ponerte como unas alertas, pero a la vez te dice sé natural, ¿no? Es esa mezcla la empatía y lo más real con la americanada de hazte una base de datos, apúntate, dice varias webs también que están en el libro y claro, entonces hay esa mezcla que es un poco... Yo sí que es cierto, yo tengo poca memoria y a veces sí que hay gente con la que he hablado
y algunas cosas que me han explicado yo me las he apuntado. Me las he apuntado para acordarme, porque a mí mismo me da rabia luego no acordarme de esas cosas que a lo mejor me han explicado, ¿no? Y luego la ves al cabo de un año y vuelves y parece la misma conversación otra vez, te vuelven a explicar lo mismo. Ay, sí, yo trabajo aquí o yo no sé qué, ¿sabes? Y a veces sí que lo he hecho, pero no como algo ahí, como unos deberes, que es el extremo que lleva él de hacerlo. Y él lo hace. Yo cuando he hablado con él, me preguntó sobre mí para apuntarme, para no sé qué. O sea, él lo aplica. O sea, él tiene eso y lo aplica y se fue hace pocos meses, se fue a India a hacer una ronda de contactos. Se estuvo un montón de días hablando con gente súper interesante de India para conocerles y tal, porque su hijo es medio indio por su mujer, ¿no? Y le gusta ir a India. Y claro, o sea, él en este caso lo aplicó, pero ¿no? Como te vas una semana solo a hacer puro contacto, pero escuchando, que es lo que nos falta decir, que él dice que hay que escuchar mucho, que, que, que es eso, ¿no? O lo que dice de las conferencias, que la gente la caga porque primero no escucha al otro y segundo ya le quiere vender eso. Dice, no, porque en una conferencia todo el mundo quiere vender a todo el mundo, ¿no? Y nadie escucha, todo el mundo estás como cerrado porque te vende tantas cosas. Dice que ahí no, lo que hay que hacer es pues el contacto con esa persona, escucharla de verdad y luego ya 2 semanas después pues ya le puedes decir lo que tú vendes. O que yo esto lo hago, si no me preguntan yo no digo muchas veces. Hay gente que no sabe ni de qué trabajo o mil cosas. Dice, no, es que eres reservado. No, tú preguntas. A mí si me preguntan, yo hablo de todo. Pero si no me preguntan muchas veces es como, yo no voy a no ser que sea, claro, un buen amigo, es diferente. Estamos hablando de diferentes tipos. Pero si no, no soy de eso. Le pregunto a la otra persona. Y a veces me he estado 2 horas hablando con una persona y yo solo preguntando. Y al final yo mismo pensando, pregúntame algo, ¿no, tío? Es como, soy tu terapeuta, ¿no? O sea, llega un punto que dices, empatía, pero tampoco te pases. Sí, 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 perdona, Edu. sí, no, a mí me recordaba esto un poco al libro de Dale Carnegie, ¿no? De cómo hacer amigos e influenciar a las personas, ¿no? Porque tiene Lo varios... comenta, en el, sí, sí, de hecho es Sí, verdad, lo sí. lo comenta. recomienda, de mis Tiene, favoritos. tiene, tiene como varios tips que enlazan muy bien con eso. Y creo que también encaja mucho en esa cultura americana de, o sea, pues por ejemplo, esto es muy típico también o sea, no sé, el año pasado estuve en San Francisco y allí es como todo el tema del networking, ¿no? Dicen una frase que es lo de your net worth is your network, ¿no? De decir, tu red es tu valía, ¿no? O algo así, o tu valor, Sí. ¿no? Y entonces sí que el mindset este, ¿no? De conocer al máximo número de personas, ¿no? Y luego pues tener una forma, ¿no? De eso, de contactar después, de tal. Entonces eso como que, vamos, que hay bastante cultura de eso, al menos en entornos así como de emprendedores y demás, ¿no? Es bastante... O sea, existe común, ¿no? Aquí yo creo que nos suena un poco más raro, porque como que somos más... O sea, como que nos suena muy frío esa Sí. forma de ver las cosas, ¿no? Es un poco cambio cultural. Sí, o de aprovechado, ¿no? Poco real, Sí. ¿no? Claro, es Es que él como... dice de que lo hagas como natural, pero a la vez te dice que hagas una base de datos y que apuntes ahí todo. Así es un poco, vale, lo haces natural y con un interés sincero, pero a la vez lo haces para tener ese network y luego el día de mañana, claro, es muy, pero es eficiente y desde luego en el mundo de la empresa al final, y hablando el otro día con mi entrenador personal, con Víctor Telles, me decía, pues si es que, claro, al final a los dos nos viene bien porque en la vida, bueno, dice Isra Bravo, todo es venta, en la vida todo es venta. Tampoco es así, pero es verdad que cuando tú haces algo de una manera altruegoísta, digamos, al final puedes estar ayudando mucho a la otra persona, pero que eso también te beneficia a ti. Yo, la verdad, cuando conozco a una persona, a mí sí me gusta, a veces pienso, jolín, se me nota que le estoy haciendo la ficha, pero a mí de verdad me interesa saber la gente a qué se Sí. dedica, dónde vive, de dónde viene, si tiene hijos, cómo está su microbiota. A mí de verdad me interesa. Yo lo ¿Le pregunto, preguntas pero también eso, Sari? bueno, a ver, Le no, dices, no ¿cómo te mucho. llamas y cómo está tu microbiota? Pues a lo mejor no lo pregunto, pero sí que normalmente, o sea, porque soy muy intrusivo, ¿no? Es verdad que esa parte muchas veces la gente me dice, pues a mí me pasa no sé qué, pero yo sí que o sea, me gusta saber cosas de la gente
Pero te sale de Y forma natural, sí, claro. pero que me interesa de verdad. Es verdad Claro, que pero por eso te hablando, sale, claro. claro, pero luego no lo hago en una base de datos. Es verdad que lo que Ya. comentaba, por ejemplo, esa memoria social que tenemos que, esa memoria social de acordarte de la gente y de sus datos y de lo que les pasa. Esto sabes que lo hace mucho y además a esto sí que se les nota un montón. La gente que se dedica, o sea, cuando yo trabajaba en el hospital, claro, a veces, bueno, hacía VIH, ¿no? Y recibía visitadores, o sea, venían los visitadores a contarte cosas de los fármacos del VIH, que me da mucha pereza, pero bueno, me daban un poco de pena porque es un trabajo súper complicado. Y de hecho, a raíz de la pandemia es verdad que creo que tienen bastante más restringida la entrada, ¿no? Y se notaba un montón porque venían y parecía que se habían hecho una ficha y te preguntaban, bueno, ¿qué tal no sé qué cosa de tu familia? O fuiste al final a aquel viaje a no sé dónde y tú eh, dices, ostras, me has hecho la ficha y me lo estás preguntando porque quieres caerme bien, no porque en realidad te interese, ¿no? Entonces, Sí. si no te interesa de verdad, queda muy, yo por lo menos lo noto cuando es falso, ¿no? Y digo, bueno, pues ¿para qué me preguntas si no te interesa? Si te interesa de verdad, me parece muy bien, pero cuando no es real, yo por lo menos lo noto un montón, ¿no? Por eso Derek dice, oye, hazlo desde un interés sincero, ¿no? Sí, pero al final es difícil, ¿no? Forzarlo. Eso hay gente que no le interesa a los otros o que mucha gente no le interesa, que le interesa, ¿no? Como un específico, ¿no? de gente, un tipo de gente y el resto no. Es difícil hacerlo natural y fingirlo a la vez. Tienes que ser social, ¿no? Sí, sí, total, total. Así es. Sí, él de hecho se confiesa introvertido, ¿no? En el libro, ¿no? Que dice que Sí, todo esto que a él personalmente le consume mucha energía, ¿no? Pero que bueno, que... pero es introvertido creo que a nivel físico. O sea, a nivel de estar con la otra persona de forma física. Porque él se Mm, pasa 6 horas hablando por emails, contestando mails cada día. Se puede pasar. mm. Una persona introvertida no es así, ¿no? Sería introvertido, pero de cara, ¿no? Cuando estás de cara, pero luego si te estáis 6 horas hablando. O sea, no es Sí, asocial, ¿no? es como que ese networking, ¿no? Le consume mucha energía, ¿no? Porque Sí. tiene, claro, Es que estar... consume, ¿eh? No sé Sí, si sí, cuando hablas con alguien y sí, cuando sí, te interesas y cuando la otra persona, al menos a mí me consume, sobre todo sí, sí. cuando quieres escuchar a la otra persona, ¿no? La empatía consume mucha energía. O sea, por eso hay mucha gente que no es empática. Por sistema 1, ¿no? De Kahneman, de nuevo. Porque escuchar realmente a la otra persona no es que dices, no, mucha gente no sabe. No, es que cuesta. Es que es difícil. Y no estar tú hablando cuando la otra persona está hablando, esperar tu turno para decir lo tuyo. En vez de eso, escucharle. Que lo que hacemos normalmente es esperar tu turno para soltar lo tuyo. Te dice algo y te recuerdas tú algo y entonces estás esperando y estás como así moviéndote para decir lo tuyo. Eso no es. Y entonces, en vez de eso, tragártelo, ¿no? Tragarte ese ego y estar escuchando a la otra persona. Es un poco contraintuitivo, contra... Bueno, al final lo que decís, precisamente lo que decís de que él dice que es introvertido y le drena mucha energía estar con gente, es verdad. Cuando practicas la empatía de verdad, que es no el cómo te sentirías tú en esa situación, sino de verdad intentar ponerse en la situación de la otra persona, en su contexto, y la escucha activa lleva mucha energía, sobre todo si en un evento de estos, en una conferencia, como comenta él, te encuentras pues te puede presentar a 50, 100 personas fácil. Y claro, porque lo ideal sería quedarte con el nombre de esa persona, interesarte de forma genuina por esa persona. Oye, es un esfuerzo mental importante y quizás ni siquiera es que seas introvertido, sino que si de verdad eres empático, aunque seas extrovertido, yo creo que te consume la energía igual, ¿no? Hmm. Mm. Hay Sí, gente sí. que más o menos, ¿no? Depende de... Pero al final a todo el mundo le puede consumir la energía, ¿no? Hay gente que necesita estar más en casa o estar con sus pensamientos o escribiendo un libro, ¿no? Que necesita como escribir algo. Y hay gente que está todo el día en la calle, seguro que conocéis, ¿no? Que es como, ay, no puedo estar en casa, que se me caen las 4 paredes, ¿no? Claro, eso depende mucho de la persona. Total, total. Oye, había un tema que yo no, bueno, no sé cuánto rato nos quedará. Yo no quería terminar sin comentar una Aún cosa queda. que me ha Sí, encantado, sí. ¿vale?
es otra cosa diferente, que habla sobre, bueno, en realidad está en la sección de ingenioso y habla sobre que para perdurar debe ser rentable. Y luego habla sobre primero que si tú dedicas mucho esfuerzo y dinero en algo, no sé, inviertes 80.000 dólares en hacer un disco y la gente dice, me he gastado 80.000 dólares en hacer este disco, dices, bueno, vale, guay, Tardando, pero ¿no? claro, me impresionaría más si hubieras gastado 800. Pero luego dentro de este mismo capítulo dice, claro, que tu capacidad de ingenio también disminuye con el tiempo y te da una serie de puntos sobre lo importante que es tener ese ingenio y ser creativo para, oye, ¿cómo puedo hacer? Bueno, en marketing hablan del mínimo producto viable, ¿no? ¿De verdad tengo que gastar 80.000 dólares o puedo hacer ese producto mínimo viable y gastar pues menos, ¿no? Parece que porque hayas gastado 100.000, bueno, en lanzamientos a veces se farda mucho, ¿no? Es que he gastado 100.000 euros en hacer el lanzamiento. Mm. Vale, de verdad hay que gastar, no lo sé, que yo de marketing no sé tanto. De verdad Y hay que gastar burbujas, ¿no? 100.000. Cuando cada Sí. vez se farda más, dices, uy, aquí empieza a haber una burbuja. Sí. No sé cómo lo ves tú, Edu, que quizás este tema lo tienes más de cerca de Sí, gastar tanto dinero en sacar cosas o si no es necesario. a ver, creo que a lo mejor, o sea, el riesgo ahí está en que a lo mejor tú tienes suposiciones sobre lo que va a gustar que son erróneas, ¿no? Entonces, en ese sentido, es como más, o sea, pues mucho más interesante testear esas suposiciones de forma más barata, ¿no? Y si te equivocas, o sea, porque cuando no tienes seguridad, ¿no? En algo, pues si te equivocas más barato, ¿no? Y luego siempre puedes hacer otro tipo de acción, ¿no? Cuando tienes más información. Entonces, sí, o sea, si es el primer lanzamiento de un disco de no sé qué grupo y tal, pues claro, a lo mejor puede testear con un single de, no lo sé, de otra forma mucho más barata, ¿no? Y que a lo mejor luego también hay un aspecto que dice él, que eso sí que lo he visto yo de cerca, ¿no? Porque con todo el mundo él dice que el estudio de grabación con no sé qué y un montón de detalles técnicos que nadie aprecia, ¿no? Que nadie es capaz de escuchar, de diferenciar ese tipo de calidad, de diferencia, de tal, no lo detecta. Eso solamente es para fardar, o sea, es como para el propio músico. Dice, no, lo he hecho así, tal, y mira cómo se nota este tal, y mira estos niveles, ¿no? Entonces eso pasa mucho, ¿no? De decir, hoy en día, por ejemplo, pasa con el tema de, pues tú puedes hacer una superproducción de un anuncio y luego funciona muchísimo mejor, pues una persona hablando a cámara grabado con un móvil en TikTok, ¿no? O sea, pues, y te has gastado, una cosa te cuesta 200 euros y la otra te cuesta 20.000, ¿no? Sí. Entonces, Los 200 son entonces, del móvil que has no, comprado. nada, ¿sabes? De eso, de un actor que puede ser, ¿qué tal? Hablando al móvil así y tal, en un rato, 20 segundos, ya está, Sí, ¿sabes? En su casa. sí. Entonces, claro, eso pasa, o sea, eso pasa. Entonces, muchas veces es más, pues testea ideas baratas y luego, pues en cosas que necesites gástatelo, pero testea más barato, ¿no? Y aprende más barato y equivócate más barato. Mm. Y cada vez yo creo más, ¿no? Con los anuncios. Sí, Mm, las ingentes cantidades de dinero que se gastan en anuncios y que cada vez se está viendo que funcionan menos, ¿no? Por eso decía lo del marketing de mm, que es soft science, ¿no? Da igual lo que te gastes, es que no hay esa proporción. Y como sí, cada vez hay empresas como que les sobra el dinero, ¿no? Y luego no pueden ni comprobar realmente si funcionó. O hay empresas que ahora están dejando de estar en las redes sociales, lo contrario, y siguen mm, vendiendo. Les ha pasado, se han dejado de pagar a influencers, a todos estos, y dicen, pero si no nos han bajado las ventas, ¿no? Bueno, ya, mira, Isra Bravo. O sea, Isra Bravo al final no está en las redes sociales y luego, desde el punto de vista incluso de aspecto estético, vamos a decir, su newsletter es texto plano y chimpún y ya está, no hay un montón de logos y fotos y colorinchis y no sé qué. Y su landing, digamos, de ventas también es extremadamente sencillo. Es un poco como la propia, yo cuando vi la propia página web de Derek, te lo dije, ¿verdad, Adrián? Dije, ostras, me ha Sí, encantado porque ahora mismo si tú ves las páginas web de las empresas, pues
parece que el diseño tiene que ser súper espectacular, con un montón de cosas por ahí flotando, banners que aparecen, vídeos, fotos, no sé qué, y él, bueno, claro, tampoco a lo mejor tiene mucho interés en vender nada en concreto, ¿no? Tiene una página súper simple, súper sencilla, y al final ahí, sobre todo cuando se empieza también en el emprendimiento, parece que tienes que hacer las cosas muy complicadas, muy espectaculares, y entraríamos otra vez en esa cosa de que quizás para hacer esa prueba inicial, sobre todo, no tienes que meter tanta carne en el asador, ¿no? Al final, es que, no, como dices, es un soft science, o sea, el marketing y el copywriting en particular. No sé si leéis a Isra o si lo seguís un Sí, poco. él empezó, o sea, no con redes, pero sí utilizando anuncios de Google hace Sí, años, eso sí. cuando aún antes no estaban tan explotados como ahora. O sea, sí, él utilizó eso, utilizó Internet, pero la otra vía, una nueva vía. Sí, sí, lo que pasa es que ahora todo el mundo como escribe como él, ¿sabes? O sea, todas las newsletters son como él, es como... Pero se nota un mm, montón sí, y cuando no es no natural, queda bien, se cuando nota. intentas ser otra, o sea, la gente que copia a Isra sin ser él, se nota muchísimo y además queda como, dices, tío, queda raro, o sea, Sí, no, luego hay gente que ha aprendido con él y lo hace bien, le funciona muy bien, la verdad, pero bueno, en esto Derek al final dice, no sigas las tendencias, ¿no? Si sigues lo las contrario, sí. tendencias, claro, si sigues tendencias o lo que está de moda, me recuerda un poco a lo que dice de cómo hay gente, por ejemplo, que en la parte de autores que actúan como si Amazon fuera el jefe, diseñadores que ven que actúan como si Google fuera el jefe y promotores que actúan como si Facebook fuera el jefe. Y a mí me hace pensar un poco en los influencers que basan mucho de su negocio básicamente en Instagram o en TikTok, ¿no? Y parece que Meta o TikTok fuera su jefe. Y ostras, si el día de mañana te roban la cuenta o Instagram se pasa algo por el tema de la ley de protección de datos en Europa, todos tus seguidores no son tuyos, ¿no? O Y cambian, ha pasado con los youtubers que les han cambiado y la política ha cambiado. Ha pasado cada X años, ocurre, cambian la política y ya no pueden vivir. O sea, youtubers me refiero a gente que a lo mejor genera contenido muy bueno, pero le cambian la política y con esa podía subsistir, ¿no? Podía sacar, yo qué sé, 2.000, 3.000 euros al mes y de pronto le cambian la política y ya solo puede sacar 500. Con eso ya no puede subsistir. Y eso ocurre constantemente. Sí, sí. pues, pues yo, había otra cosa que viene justo detrás de esa que la quería comentar también, que es la de ser específico. Eso es muy buena. A que esa es muy buena, porque dice que, claro, esto me voy a traer a colación un ejemplo. Él dice que, claro, que para todo, si no sabes qué hacer, si estás desmotivado, si le pides a alguien que te ayude, que seas específico. Es como cuando, pues en una casa, a ver, que no quiero que luego me diga, qué machista eres, pero es verdad que muchas veces por cómo funcionamos la mayoría, cómo funciona la mayoría de las mujeres y cómo funciona la mayoría de los hombres en la logística doméstica, pues a lo mejor una mujer más clásica le dice a su pareja, es que no me ayudas en casa. Y entonces el otro dice, ¿pero qué quieres que haga? Pues que me ayudes. Y entonces él dice, bueno, pues dime lo que quieras, lo que quieres en lo que quieres que te ayude, ¿no? Es verdad que luego la mujer dice, bueno, pues yo tengo que decir todo lo que tienes que hacer, pues me entra la carga mental, ¿no? Pero es verdad que en general hay que ser más específicos, tanto en pedir ayuda como, por ejemplo, en los proyectos de vida. Y habla también aquí sobre cuando quieres hacer un proyecto muy grande, por ejemplo, dices, quiero ser escritor. Y entonces, quiero ser escritor, qué difícil es ser escritor, y es lo típico que te dicen siempre de partirlo en pequeños trozos en un plan de acción de qué puedes hacer ese día concreto o incluso con tareas de 15 minutos o de media hora para llegar a ese sueño de ser escritor, ¿no? De ser sumamente específico y habla precisamente de cómo muchos coaches, bueno, un coach le dijo que la mayor parte de su trabajo consistía en ayudar a la gente a ser específica, ¿no? Y es posible que a mucha gente que tenemos porque yo creo que tú, Edu, que eres ingeniero, por ejemplo, bueno, tú, Adrián, no Sí, sé si sí, sí. eres ingeniero también o no. 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 Pues tú que eres ingeniero, yo conozco a un montón de ingenieros. Yo pienso que los ingenieros lo tenéis mucho más fácil para ser específico.
Puede ser. Sí, sí puede ser. Claro, Pero a veces porque, se van al otro bando, ¿no? bueno, sí, es Las verdad, podemos pasar, ¿no? A veces, sí. pero al En final algunas el cosas ser son muy específicos, específico. pero a lo mejor en otras podemos tirar de tópico, pero a lo mejor en emociones hay ingenieros que no son específicos, ¿no? En una cosa sí y en otra, pero sí, Sí, pero al sí, final ser específico de verdad te ayuda a llevar a cabo ese proyecto. Y sí. hay veces que hay gente que es como, no, yo es que soy muy creativo y si hago un plan y un proyecto, es cuando se habla de escribir libros, no sé si os suena esto de que hay gente que dicen, ¿eres escritor de mapa o de brújula? ¿No? Y dicen si tienes, no os suena esto, ¿no? Hay No. gente porque si tú dices de escribir un libro, pues hay gente que tiene la idea de una novela, pues que tú te sientas, escribes cada día un rato ahí en la página en blanco y otro día otro rato y ya está. Y así es muy difícil, por lo menos una obra de no ficción, así, bueno, alguna cosa te puede salir, pero no sale. Y una novela en principio tampoco. Y hay gente que antes de escribir, por ejemplo, una novela puede estar 2 o 3 años haciendo una labor de documentación, de esquemas, los personajes, en una obra de no ficción también un esquema hasta un nivel de detalle muy importante. Y la gente creativa, hay personas que dicen, no, es que si hago muchos planes se me corta la creatividad. Y es al contrario, él lo dice también en el libro, dice, la restricción te da libertad, ¿no? Y quizás, En la creatividad. claro, en la creatividad, porque muchas veces la falta de especificidad en la creatividad, si te dicen, escríbeme un libro, y tú dices, vale, ¿y de qué lo escribo? Y dice, en cambio, si te dicen, escríbeme un libro que sea una novela, que vaya con esta trama y ambientado en tal sitio y con estos personajes, dices, vale, te lo escribo. Y llevado a la no ficción lo mismo. A mí si me dicen, escribe un libro, pues se me ocurren muchas ideas, pero al final tienes que ser específico, ¿no? Y esto tanto para la creatividad como desde luego, bueno, en la empresa yo creo que es obvio, ¿no? Pero para la creatividad también es importante, ¿no? Sí, o sea, o sea, lo veo como aplicable a todo, ¿no? Al final muchas cosas de sí, voy a hacer esto, voy a hacer un plan tal, ¿no? Voy a cambiar no sé qué. Vale, ¿cuándo? ¿Cómo lo vas a hacer? O sea, ¿cómo lo vas a hacer, ¿no? Cuando empiezas yo, vamos, lo veía lo que le decía del coach, ¿no? Del coach que se dedicaba prácticamente a eso. Y dices, claro, es que mucha gente tiene ideas o intenciones o deseos, ¿no? De que ocurra algo, ¿no? Y que de hacer algo, pero no tienen una serie de pasos para hacerlo, ¿no? Y cuando pones esos pasos, cuando realmente confirmas esa siguiente acción, es cuando estás empezando a andar, ¿no? O sea, si no, pues no va a ocurrir nunca, ¿no? Muchas veces, yo qué sé, yo, por ejemplo, hábitos de ese tipo, pues de quedar con alguien, digo, vale, pues agendamos para tal día con estos objetivos, esta persona hace esto y yo hago esto otro, ¿no? Y entonces, cuando está agendado, pues dices, esto va a ocurrir, ¿no? ¿no? Pero si no sí, ya hablaremos de tal. No, no ocurre, ¿no? Sí, sí, sí. Pues específico, ¿no? En esos siguientes pasos, ¿no? Por ejemplo, lo que decías, ¿no? De decir, esos pasos de cómo planeas esa división, ¿no? O ese plano, ¿no? Esa división de acciones y cuando las planificas, ¿no? Y eso es lo que te va a convertir de una idea en algo que se convierte en realidad, ¿no? Ujú. El clásico de a ver si quedamos. Claro. Estaba pensando lo mismo. Esa es muy buena. ¿Sabes qué contestarle? No, no, a ver si quedamos, no. Dime día y hora. Dime. Claro. Y ahí ves si el a ver si quedamos es real o no. Ay, no, pero es que ahora estoy muy liado. Pues no es a ver si quedamos. No, 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 es que. Claro. O Total. cuando yo contacto con la gente para invitarles al podcast, sobre todo la primera vez, ¿no? Ya es buscando una fecha, ¿no? Decir, hey, me gustaría que vinieras al podcast, punto. No. ¿Sabes? Pues hay gente que a lo mejor no le he contactado aún porque no tengo una fecha o un libro o algo. No me gusta invitarla sin luego, un poco lo que decía de Cybers de la promoción, ¿no? También una mezcla de eso, dices, tal, y luego se va diluyendo y la próxima vez, pero a mí ya no me habían invitado, no sé qué, oye, ya esa alegría, esa emoción inicial ya no está, se va borrando. Entonces, claro, cuando quieres algo, pues yo ya digo, no, tal fecha, ¿sabes? Ahí está, sí, sí, sí. Ujú. Hay una que comenta varias o sea, tiene como varios capítulos, ¿no? Que es el de
el de como no ser inaccesible, ¿no? Algo así, o que no te tengan en un pedestal, ¿no? O sea, el de... Era algo así como no intentes sonar grandioso, Mm. Ya, no, las dos, no, no... sí, las Sí. dos vías. No intentes tú ser grandioso, ¿no? Muéstrate como eres. Que Ah, y eso, no tengas a los demás en un pedestal, ¿no? exacto, las dos. Porque si no, no, que había contactado con un jefazo de la industria de la Sí. música y no sabía. Se hizo amigo de él y luego, luego se lo dijo. Mm, Dice, si lo hubiera sabido, no lo hubiera tratado igual, ¿no? Como una persona, lo que decía yo antes. Tratar a claro. los otros como una persona. Que eso pasa mucho en la empresa, que hay mucha formalidad, ¿no? There, no sé qué, le pides, es una persona Claro. como tú. Entonces ahí se diluye, se pierde mucho, mucho contacto humano, mucha la realidad y llegar a esa persona, ¿no? Pues es muy interesante eso, ¿no? El de tú mostrarte como una persona, ¿no? Que dice la seguridad, ¿no? Que tiene una frase de la seguridad atrae, ¿no? Pero la vulnerabilidad, pues, se encariña, ¿no? Algo así. Y eso, ¿no? Y de alguna forma el no generar tú esa distancia, ¿no? Bueno, pues mostrar esa vulnerabilidad para que los demás te vean como una persona, ¿no? Y, por supuesto, al revés también. Pues, igual que tú eres una persona, esa persona que tú crees inaccesible también lo es, ¿no? Y también tiene intereses y cosas que a lo mejor le puedes ayudar. Entonces, es bastante, me parece bastante interesante, ¿no? También ese enfoque. Mm, Sí, sí, ahí cuando esa anécdota de cuando habla con ese ejecutivo como una persona sin más, también antes, al principio, has comentado, Adrián, el cómo consiguió su primer trabajo dentro de la industria de la música es fascinante, o sea, él era súper joven porque fue un señor, un ejecutivo importante a dar clase en la universidad y llegó quejándose diciendo, ay, tengo que dar 2 horas de clase y no he podido comer, porque no sabía que tenía que dar 2 horas de clase, y tengo hambre. Y entonces Derek, cogió, fue corriendo y pidió unas pizzas y claro, el tío se quedó flipado, le dio la tarjeta y mantuvo el contacto y le sirvió medio de consultor, asesor, amigo durante un par de años y luego fue la puerta de entrada, que al final nunca sabes, porque hay un dicho que yo lo llevaría un poco, pero al otro lado, a lo positivo, porque también él dice, llévalo a lo positivo, ¿no? El dicho en español dicen, arrieritos somos, ¿no? Y en el camino nos encontraremos. Y esto es verdad que muchas veces yo lo he oído más con el tinte negativo de cuando te hacen algo chungo, ¿no? Tú sí. dices, pues arrieritos somos y en el camino nos encontraremos, como diciendo, bueno, ya te pasará algo y entonces, pero yo lo Largo llevaría, plazo, claro, sí. yo lo llevaría más al otro lado de cuando tú tienes esa empatía y ese interés por las personas y de verdad, de forma en ese momento desinteresada, ayudas a la gente, luego nunca sabes, probablemente luego te lo encuentres y es al final esa mentalidad de la abundancia, ¿no? Que de la mentalidad de la abundancia habla en el libro de lo que tú quieras, ¿no? Al final, que los negocios, toda la mentalidad de la abundancia, hay gente que se lo lleva un poco a rollo cuántico espiritual, ¿no? Pero yo lo Ya. veo un poco desde el punto de vista de, bueno, pues del marketing o los negocios, tener esa mentalidad de la abundancia y de que al final si eres generoso en lo que puedas serlo, también supuestamente luego eso se te vuelve. No sé cómo lo veis esta mentalidad de la abundancia en Derek. Aunque Sí. dice, da, ¿no? Da, y alguna vez recibirás. Mm, Bueno, al final mm. es ayudar y aunque a lo mejor no recibas esa vez, estás ayudando a otra persona. No somos tan importantes. O sea, el resto de personas también, ¿sabes? Que todos pensamos que Sí, somos más importantes y... sí, es verlo también, ¿no? Que pues eso, no ver como la suma cero, ¿no? Sino que, pues que al final, ¿no? Pues te puedes, o sea, todos se pueden beneficiar, ¿no? De una relación, ¿no? Pues eso, puedes ayudar a otros, ¿no? Pues al final, ¿no? Los negocios se basan en eso, ¿no? En crear valor y capturar una parte de ese valor, ¿no? Que creas, ¿no? Entonces, sí, no es suma cero. Muchas veces incluso también puedes tener colaboraciones imprevistas, ¿no? Que hagan que sume más, ¿no? Y que creen más mercado, más valor, ¿no? Entonces, sí, al final hay que hablar con todo el mundo, ¿no? Y conocer y eso, y generar oportunidades, ¿no? Hmm.
Mm. Sí, sí, sí. Y a mí me ha gustado también otra cosa que estaba viéndolo aquí, que lo tengo apuntado, que es no se consiguen resultados extremos sin acciones extremas. Y esto, bueno, yo lo pienso un poco en el ámbito de la salud también, ¿no? Pero también, desde luego, en el trabajo, en los estudios, en todo. Y es que al final, si eres muy tibio o si quieres conseguir el Mm. éxito en algo y no dedicarte a ello, no sé, alguien que, por ejemplo, dice, pues yo quiero estar en buena forma o correr un maratón, pues tendrás que entrenarlo. O yo Mm. quiero escribir un libro. No vas a conseguir escribir un libro si de verdad no le dedicas mucho tiempo y esfuerzo, ¿no? Y es verdad que mucha gente cuando ve también el éxito, ve el éxito, pero dice, ay, y a veces, y esto hay veces que a mí me lo han dicho, ¿eh? Te dicen, ay, qué suerte. Hay alguna persona que me ha dicho, qué suerte que ya han publicado el libro y que te ha ido tan bien. ¿Qué puedo hacer yo para que tu editorial me publique mi libro y que vaya tan bien? Y yo pienso, digo, hombre, sí, yo no digo que no haya habido un factor suerte, pero el factor suerte me ha venido más por otra parte que comenta Derek, que es que si conoces a gente te ayuda a entrar, pero tienes que tener un trabajo detrás de networking, tienes que tener un trabajo detrás que puedas escribir ese libro, que luego te lo quieran publicar, y en la promoción de libros en concreto, bueno, vino el director editorial de Alienta, vino Roger Domingo, y yo escuché la entrevista que le hiciste a Adrián, y Mm. claro, Roger lo dijo, dice, yo por ejemplo, hombre, la promoción de mi primer libro, fue horrorosa, bueno, horrorosa, o sea, no Sí, era sí, picar, horrorosa. No pasa nada, Sari. no Mucha era picar, gente. vale, pero no era picar piedra en una mina y no era hacer guardias de 24 horas en un hospital, que es muy duro. Pero Ya. desde fuera dices, pues hombre, promocionar un libro, eso no es tan duro. Promocionar un libro, según como seas, puede ser un trabajo duro, no es suerte, no es, pues me tumbo aquí y me espero a que se venda el libro porque es que es muy bueno. Un libro puede ser fantástico, puede ser buenísimo y no venderse demasiado. Lo más probable es que pase eso. Claro, o puede ser no muy bueno y a lo mejor el autor se lo curra mogollón y se vende muchísimo, ¿no? Entonces, al final, el hay que tomar acciones extremas, pues oye, a lo mejor tienes que currarte un montón, lo que sea que estés haciendo para tener ese éxito. Al final, gente que te haya tenido, quizás puedes tener un éxito por suerte, pero luego perdurar en ese éxito, como decía Marcos Vázquez, ¿no? Lo que has comentado antes, el 80% de los que empezaron a que él ya no están. Pues oye, a lo mejor es que no han perdurado, porque no tienen entusiasmo o porque no eres capaz de mantener esa disciplina y ese esfuerzo, ¿no? Mm. Mm. Ujú. Sí, el tema de las acciones extremas, sí, yo lo veo también como de otro enfoque, ¿no? De que los pequeños, o sea, de alguna forma, ¿no? Tú puedes hacer pequeños cambios, ¿no? En tu forma pues bueno, de lo que sea, ¿no? Pues, por ejemplo, una web habías puesto, antes hemos puesto un ejemplo de una web, ¿no? De decir, vale, puedes hacer la mejor web de tal o o hacer un pequeño cambio. Pero a lo mejor eso, pues claro, los resultados, pues te van a ser, puede que encuentres resultados mejores, ¿no? Que hagas pequeñas pruebas, pequeñas variaciones, pero seguramente no va a ser un cambio radical, ¿no? Y a veces es lo que necesitas es un cambio de enfoque completamente, porque si tú ya has probado varias cosas, no te funcionan, ¿no? Pues prueba ideas radicales también, ¿no? O sea, y claro, y esas ideas radicales, pues seguramente a veces te supondrán más sacrificio o a veces te requerirán pues ser más arriesgarte más o ser más de alguna forma más creativo, ¿no? O un cambio más, pues eso, lanzarte a una prueba mayor, ¿no? Ujú. Sí, bueno, es un poco también ligado con lo que dice de asume que nadie va a ayudarte, ¿no? Si asumes que nadie va a ayudarte, pues vas a ser más radical y vas a... Que no es cierto, ¿no? Que siempre puede haber gente que te ayuda, pero si ya asumes, si ya partes desde esa base, actuarás de forma distinta. Ese me parecía muy bueno porque te decía, crea dos planes, ¿no? O sea, es que se me parecía súper práctico la forma de plantearlo. Es decir, crea el plan, no tienes nada, no tienes nadie que te vaya a ayudar, nadie que vaya a invertir, Claro. nadie que tal. Te Entonces, creas tu autoeditas plan. el libro, por ejemplo.
Sí, O, o te o la montas un música o negocio lo sin sea. inversión y lo montas ahí poco a poco a tu ritmo, ¿no? Sí, Y luego, pero a la vez juega el plan, ¿no? De conseguir un montón de inversión y de tal para lanzarlo, ¿no? sí, Y totalmente, me parece súper interesante porque no te paralizas, ¿no? Ante, no, necesito muchas cosas para lanzar, ¿no? Para empezar. Y a su vez, ¿no? Pues puedes tener todo el upside, ¿no? De que si te sale bien o sea, te sale bien, pues eso, tener inversión o tener más patrocinio, lo que sea, ¿no? Pues disparas por otro camino mucho más rápido, mucho más, bueno, pues sí, más rápido normalmente, sí, con sí. más alcance. Ujú. Lo del jefe que decía antes Sari, ¿no? Mm. Que si tienes un jefe, pues la parte buena de tener un jefe, ¿no? De tener una editorial, una discográfica, claro, que es más probable que sea más rápido, que te ayudan por un camino cuando vas tú solo. Pues a lo mejor sí que no tienes un jefe, pero claro, igual que las redes sociales, si no publicas en redes sociales, es mucho más difícil. En cambio, las redes sociales, sí, son tu jefe, tiene la parte mala, que hemos dicho, pero también la buena, que te puede hacer viral, te puede empezar a conocer gente. Pero claro, juegas con esas reglas. Tienes que ver ese equilibrio. Que igualmente jefes siempre van a haber. Me refiero que no hay nadie sin jefes. Aunque no tengas el jefe de la discográfica, tus oyentes, los que compran la música, son tus jefes realmente también, ¿sabes? Porque puedes cambiar mucho de estilo de música y a lo mejor que no les guste y ya está. O sea, chao. Ahí está. Sí, Oye, bueno, yo creo que nos quedará ya poco, pero quería saber qué os había parecido la parte de la filosofía de poner un precio. Eso cuando cuenta que le dicen que vaya a un sitio a hacer un espectáculo de música de 2 horas a 12 horas de viaje. Entonces sí. le dicen, oye, ¿cuánto me cobras? Y dice, 1.500. Y le dicen, bueno, eso es mucho. Y si solo fuera 1 hora, dice 2.000. Dice, Dice, ¿cómo? ¿cómo? Pero si es menos rato, ¿no? Esa anécdota y en la explicación de Derek, que bueno, que compraros el libro. O sea, yo le he recomendado este libro porque es que no es solo este que estamos comentando, son otros 3 más que son súper interesantes. Yo este libro lo he recomendado un montón y cuando lo recomiendo la gente, porque yo no recomiendo muchos libros tampoco, porque al final hay tantos libros, ¿no? Pero este sí que lo he recomendado a mucha gente y yo animo a la gente que se lea esto y que descubran el por qué explica esto, el cómo explica lo de la filosofía de poner ese precio en general, cuando también dice que el precio no importa tanto sino el significado, o cuando dice que si algo es muy, muy barato, pues tampoco se valora, bueno, y lo gratis se valora mucho menos a menudo, ¿no? Cómo lo veis estas cosas de mentalidad de precios que cuenta él? Yo lo de lo gratis, vamos, quiero decir, lo he experimentado totalmente, ¿no? Lo gratis se valora mucho menos, ¿no? Y al final, ¿no? Cuando alguien paga, aunque sea un poco, o sea, el compromiso es mucho mayor. O sea, incluso luego tampoco hay diferencia. Otra cosa que de todo el tema de psicología de precios, no hay a lo mejor, o sea, yo no veo grandes diferencias, o al menos en mi experiencia, ¿no? De alguien que paga un poco a alguien que paga mucho. O sea, en exigencia, digamos. Mm. Quiero decir, a lo mejor te exige más alguien que paga poco porque depende de lo que signifique para esa persona ese, ese pagar eso y ese servicio en sí, ¿no? Que estás prestando. Entonces, esto ocurre mucho, ¿no? Con clientes, pues también de distintos tipos de empresas o distintos. Esto ocurre un montón. Entonces, lo del precio, sí. A lo mejor también que te perciban. Ahí va mucho hay mucha. O sea, el tema del precio, como para utilizarlo para el posicionamiento, hay mucha. No es solo el precio, ¿no? Pero si todo acompaña, el precio también es una herramienta más para ayudarte a posicionar tu producto como un producto pues diferenciado, ¿no? No es lo único, pero puede alinearse, ¿no? Con esa estrategia, ¿no? de diferenciación, tener un precio más alto. Hmm. Entonces, sí, ahí lo del precio hay como un montón de comportamientos que parece que que son, pues eso, poco intuitivos, ¿no? Hay contaba hay un libro del Playing to Win, contaba el CEO de Procter & Gamble contaba una anécdota de cómo eligieron el precio
pues una línea de productos que estaban lanzando de una marca de Procter & Gamble, ¿no? Y que lo pusieran el más caro porque así iban a vender más, ¿no? Habían hecho un estudio y vendían más poniéndolo el más caro del supermercado, o sea, fuera de las perfumerías, pero más caro que el más caro del supermercado. Y ese era el precio óptimo, digamos, para vender más. Que se lo ponían a mitad de precio que lo podían llegar a poner, pero venderían menos. Son cosas muy curiosas del tema de los precios. Me ha venido déjà vu, Edu, de cuando viniste hablando sobre Poor Charlie's Almanac, que hablamos también largo y tendido sobre este tema del precio. Que había una empresa que tenía unas máquinas que eran muy buenas, pero cuando subió el precio, entonces la gente se creía que eran buenas, ¿no? Que a veces eso también no es por subir el precio, porque hay gente que se puede flipar, voy a subir el precio de mi curso tal. Es el precio óptimo, ¿no? Tiene que haber ese equilibrio que eso creo que es un arte. O sea, que se dejen de... Es un arte. Saber qué precio poner a los productos. Sí, puedes hacer muchos estudios de marketing y comparar y todo eso, pero no vas a acertar. O sea, ahí hay un arte y una intuición y ir probando también, probando en un mercado más pequeñito y viendo, y a lo mejor cambia. Además, es que además pones un precio y funciona muy bien y al cabo de un tiempo ya no funciona ese precio y a lo mejor tienes que subirlo, bajarlo o cambiarle algo, ¿no? Es todo un mundo. Solo poner el precio y por poner el precio más bajo o el precio más alto puede funcionar o puede ser una ruina, tanto una cosa como la otra. Sí, sí, totalmente. La verdad es que, bueno, a mí me gusta todo lo que comenta él porque es bastante disruptivo, es diferente y no es todo lo mismo que se cuenta muchas veces, que parece que efectivamente todo el mundo tiene que hacer lo mismo de la misma manera, ¿no? Y él pues dice, bueno, como eres autónomo, eres tú mismo, tu propio jefe, haz lo que quieras. Y si no, pues es una prueba, no pasa nada, ¿no? Esa filosofía, la verdad, de libertad, al final es bastante atrayente, ¿no? Y te puede funcionar muy bien si la aplicas también un poco con cabeza, ¿no? A él le funcionó muy bien, desde luego. Pues nada, si queréis comentar algo más, o vamos cerrando. Bueno, yo le animaría a la gente, si todavía no han cogido el libro. Bueno, te doy particularmente también gracias a ti, Adrián, por tu papel imprescindible para conseguir que el libro llegue a España, que se traduzca. Te felicito por el prólogo. Gracias. Que al final para ti, bueno, ¿cómo te sentí? Bueno, supongo que ya lo habrás contado, ¿no? Pero para ti, ¿qué supuso el escribir el prólogo? Claro, yo nunca había escrito un prólogo de un libro y fue algo muy, muy casual, de nuevo relaciones, así. O sea, fue un poco así, me contactó el editor y quedamos un día para tomar algo y surgió, no fue algo ni que él buscaba ni que yo pensaba. De hecho, fue durante la conversación hablando con él, porque me dijo que iba a sacar los libros y que los iba a sacar todos juntos. Y me moló, de ahí llegué a casa y me puse a escribirlo. Era un sábado o un domingo, era fin de semana, y llegué a casa y aún faltaban varios meses para que saliera, ¿eh? O sea, no hacía falta esa prisa. Y fue eso, o sea, me gustó porque, claro, es uno de mis escritores favoritos y lo hice por pura ilusión. O sea, yo lo dije ya en el otro episodio, yo no gano nada con esto, o sea, que no gano nada, ni hablando sobre recomendando Cybers no, pero mola mucho. O sea, me gustan mucho las ideas y sí, por mucha ilusión. Imagino, Sari, que los próximos prólogos, tú ya has escrito varios, como todo va bajando, ¿no? Esa motivación, esa... No, no te creas, yo llevo escritos, a ver, de libros ya publicados, me parece que llevo 3 y ahora recientemente he escrito otros 2 de libros que se van a publicar ahora dentro de poco y me han hecho muchísima ilusión. Pues guay. Sí, porque uno es a un buenísimo amigo y no le pude hacer el prólogo de su primer libro, bueno, porque ya llevaba muchos en ese momento y me ha hecho, o sea, me ha encantado escribir el prólogo y el otro prólogo también me hace mucha ilusión porque es un libro que pienso que es súper interesante. Bueno, además importante en el tema del que va a salir, ¿no? Los dos me han hecho no es tanto el cuántos llevas como el con quién es o para Sí, quién o la con qué, calidad, en qué ¿no? momento te Claro. pilla.
al final, bueno, se puede seguir viviendo con entusiasmo, como dice Derek Sivers, ¿no? Se puede seguir viviendo siempre con entusiasmo. Yo pienso que el entusiasmo no es cosa de volumen, ni de cantidad, ni de edad, ni de nada de eso, sino, oye, seguir haciendo las cosas que de verdad nos gustan y nos apasionan, ¿no? Siempre que puedas hacerlo, que oye, luego todo el mundo tenemos que hacer en nuestro trabajo cosas que preferirías no hacerlas, pero oye, que por lo menos una gran parte de tus actividades sean cosas que de verdad te nutran, ¿no? Te estás convirtiendo en una escritora de prólogos, ¿eh? Bueno, Amore también se le da, bueno, Amore se le da muy bien, ¿no? Al final, el Él te pone prólogo... hasta el título, él te escribe el prólogo y te pone hasta el título. Bueno, el nuevo libro, o sea, el último libro no lo puso él, y el nuevo, que supongo que cuando salga esto ya lo estaré anunciando, el nuevo. Cuando dijiste, bueno, sí, yo creo que cuando salga esto, yo creo que ya estaré anunciando el nuevo, tampoco lo ha puesto él, pero sí, pone unos títulos fantásticos, y lo que decía Derek también, en una frase, en un título, tienes que dar en el clavo, y hay muchos libros buenísimos, pero tienen unos títulos que no te dicen nada, ¿no? Y aún así triunfan, ¿eh? Y aún Y así otros triunfan, otros sí. con títulos buenísimos y no triunfan, ¿no? Es como... Sí, No sí. hay receta secreta. Mm. Pues nada, pues muchísimas gracias por haber vuelto al podcast. Pues muchas gracias a Adrián por otra vez invitarme. Pues Oye, estoy muchas muy a gracias, gusto. sí. Sí, podríamos hablar un montón de rato, o de cualquiera. Yo le digo a la gente, leeros el libro, comprarlo y leeroslo, porque de verdad merece, o sea, es para leerlo una vez y luego otra, y tomar Sí, notas sí, y reflexionar, o incluso leer cada día como vienen como trozos pequeños, cada día leer una sí. cosa y reflexionar sobre ello. Así que Con muchas la gracias turra por que he la invitación. dado, creo que ha quedado claro. Es el cuarto episodio que le dedico a Derek Sivers. O Sí, sea que sí, sí. Yo pues ya no lo digo más, que si no. Y aparte creas hype, ¿sabes? Creas demasiadas expectativas. Cuando generas demasiadas expectativas a la gente, luego como una película, ¿no? Que te dicen, oh, esta película buenísima, vas ahí con unas expectativas y ya solo por culpa de esas expectativas ya no disfrutas tanto. Entonces yo siempre digo, prueba, léelo, pero a lo mejor a ti no te gusta, ¿no? Porque hay gustos para todo. Pero sí, sí. Nada, hasta la próxima. Hasta la gracias, hasta próxima. la próxima, Chao. chao.